Historia que nos relata el Evangelio de Juan, y me parece una de las historias más ricas, con mucho más contenido, bastante profunda, ¿verdad? Y que ese contenido tiene una importancia fundamental para nosotros. Les reitero, el tema es dirigirnos hacia este acontecimiento de la celebración o de tomar parte en la mesa del Señor, la Santa Cena o la comunión, como le llamamos. Entonces, nuestra meditación de hoy es solo el punto de partida. La referencia bíblica en la que vamos a meditar es bastante grande, amplia, tiene más de 70 versículos, pero voy a tomar partes de este capítulo buscando toda esta historia sea el marco de nuestra meditación. Les decía, nos dice mucho, es muy rica en contenido, y nuestro trabajo al meditar en ella es cómo podemos actualizar esta historia en nuestra vida personal, cómo la podemos aplicar, qué nos dice en nuestra vida personal esta historia. Lo primero que quiero hacer pues es invitarlos a leerla y luego ir explicando de qué se trata y qué es lo que nos dice. Le titulo a nuestra meditación: Yo soy ese pan. Yo soy ese pan. Como les decía, tiene el propósito de pensar en la mesa del Señor, en la comunión, en la Santa Cena, como le llamamos. Nuestra referencia está en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Dice: después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo para ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era el otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Esta es la historia en general. La primera parte, les decía, en las siguientes 2 ocasiones que me corresponda compartir con ustedes la meditación de la palabra, continuaré con esas siguientes partes. Yo soy ese pan. Es una de las declaraciones más fuertes y más impactantes, pero también de influencia más definitiva en nuestra vida que hace el Señor. Aclarar o declarar más bien eso, yo soy ese pan, nos coloca a nosotros en una posición muy particular. Miren, cuando hablamos del pan, y sobre todo en este relato, en esta historia, nos habla de la comida, así en general. Cuando pensamos en la comida, no sé cuántos de ustedes les guste comer, pero la comida es un acontecimiento, no solamente es ingerir algo, sino también es un acontecimiento. Todos los seres vivos se alimentan, pero el ser humano inventó el acto de comer. ¿Qué es el acto de comer? Es ese momento, esa celebración, ese acontecimiento donde no es solamente ingerir el alimento, sino todas las implicaciones que tiene.
con quién comemos, en qué actitud comemos, qué celebramos, cómo nos alegramos. Todo eso es un acontecimiento meramente humano. Y cuando el Señor toca este tema, toca el tema de la comida, el alimento, no solamente como algo que es necesario hacer, es necesario alimentarnos, sino esta parte tan importante, tan primordial, es algo necesario, es algo indispensable. No podemos sobrevivir sin alimento. Todo ese contenido, alimento, todo lo que podría ser, se resume en el pan. Es decir, nadie puede sobrevivir sin comer, sin alimentarse, o cuando menos no por mucho tiempo, pues. De tal manera que en algún momento es necesario comer, alimentarse, ingerir comida, todo lo que signifique comida. Aquí se resume en el pan. Es decir, no nos es posible sobrevivir espiritualmente sin el pan. Aparentemente el acto de comer sería algo muy sencillo, algo insignificante, trivial, muy normal, cotidiano, pero en realidad cada vez estamos descubriendo que no es tan sencillo, que no es tan insignificante, que no se trata solamente de llevarnos algo a la boca y masticarlo y comerlo, sino que cada vez, y creo que a ustedes les pasa lo mismo, porque cada vez nos informamos más qué contienen los alimentos, cómo son procesados, cómo son hechos, qué efecto hacen en nosotros, y esto raya en que algunas personas son extremadamente disciplinados y cuidadosos para su alimento. De tal forma que estas personas muy cuidadosas, muy disciplinadas, investigan con cuidado qué es lo que necesitan, qué efecto tiene en su cuerpo y lo hacen de esa manera. Es decir, no es cualquier cosa alimentarse. Pero cuando estamos hablando del alimento espiritual, no es menos importante que la comida cotidiana, normal, natural. No es menos importante. Y si bien el acto de comer requiere de disciplina, de cuidado, ustedes saben que cuando nosotros privilegiamos o le damos preferencia al sabor por encima de la calidad o del contenido, cometemos muchos errores. Porque generalmente lo que es muy delicioso o lo que hemos aprendido, nos han enseñado que es muy delicioso, generalmente nos hace daño. Lo que no es tan agradable, no es tan delicioso, es más necesario para el cuerpo, y ahí tenemos que entrar en una disciplina especial. Yo nunca he sido vegetariano, mucho menos vegano, y pues no me da por ser demasiado cuidadoso. Creo que soy cuidadoso, creo que soy disciplinado, pero no demasiado. Me gustan muchas cosas que si abuso de ellas me pueden hacer daño. Entonces trato de no abusar, pero eso no quiere decir que yo sea muy disciplinado y esté vigilando con cuidado cada cosa. Y cuando uno no es así, no es disciplinado, no es cuidadoso, pues tiene muchos riesgos en su salud. Estos riesgos que va corriendo evidencian ese cuidado de nosotros mismos, esa disciplina de nosotros mismos, o ese descuido en nosotros mismos, ¿no? Hay personas que por razones de salud tienen que llevar una dieta muy estricta, ¿verdad? Pero como privilegian el sabor y saben que lo que comen les hace daño, pero dicen, es que me gusta. Y atrasan mucho su salud, pero es que les gusta. Les comento todo esto porque no es diferente con la disciplina espiritual. Fíjense que yo estoy sorprendido en que en algún momento, pues, yo he sido, ¿cómo decir?, un poco persistente, insistente, y a veces les propongo temas que no son de fácil digestión, no los podemos masticar muy fácilmente. Sin embargo, ustedes me han tenido mucha paciencia, y algunos de ustedes me dicen lo edificante que es alguna meditación que no es tan sencilla de digerir.
porque igual que el alimento natural, nos gusta lo sencillito, nos gusta lo que no nos dificulte demasiado y lo que sepa rico, aunque no nos nutre. Y cuando entramos en el alimento espiritual y buscamos nutrirnos, necesariamente tenemos que ser disciplinados. Necesariamente tenemos que cuidar qué es lo que estamos ingiriendo. Tal vez para nosotros lo más sencillo, y más de alguna persona lo dice, pues es encender la televisión o la computadora, la tablet, conectarlo a internet y ver los canales cristianos y escuchar la meditación ahí o cosas así, ¿verdad? O llevarnos nosotros esa especie de, si me permiten la comparación, esa especie de lunch enlatado, ¿verdad? Y comerlo en casa. Tal vez eso sería lo más sencillo. Pero estar aquí participando, invitarlos a ustedes y en este, no diálogo, pero cuando menos en esta forma en que juntos vamos llevando algo, es desafiante, no es tan sencillo. Pero fíjense que también este desafío lo vamos llevando adelante solamente por la gracia de Dios, por la presencia del Señor. Él es quien nos va conduciendo, nos va facilitando y nos va alimentando. Bueno, pues todo esto que les digo es más o menos lo que hace el Señor en esta historia. Después de esto, esta es una historia que se escribió aproximadamente 50 años después de que ocurrió. Y es como si el que la escribió la estuviera comentando a alguien que no estuvo presente ahí, pero que le estuvo diciendo lo que pasó. Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias, como que a quien se lo estaba diciendo, le estaba haciendo la aclaración. Mucha gente lo seguía, porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Jesús entonces se subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Cuando pensamos en la razón por la cual la gente seguía al Señor, creo que sigue siendo la misma por la cual buscamos al Señor. Es decir, lo necesitamos. Solamente el Señor hace en nuestra vida, efectúa esas señales sobrenaturales que a nosotros nos capturan. Por eso les decía, el alimento del Señor solamente lo podemos digerir, solamente lo podemos aprovechar, solamente lo podemos tomar, dirigidos por el Señor mismo, dirigidos por el Espíritu Santo, como si Él nos diera esa hambre espiritual de saber, esa hambre espiritual de aprovechar, de nutrirnos de esa manera. Entonces, la gente lo seguía por las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. No es casual. Es decir, el Señor ha efectuado acontecimientos, señales entre nosotros, que es la razón por la cual capturó nuestra atención, o más aún capturó nuestro corazón. Yo creo que eso está en nuestra memoria, decir, en el momento en que yo lo necesité, el Señor intervino, hizo tal o cual cosa, ¿no? Entonces, esa es la razón por qué hay seguidores del Señor. Jesús, o sea, una vez aclarado de estas personas que habían recibido esas señales, el Señor se sube a un monte y se sienta con sus discípulos. Un relato paralelo a esto dice que les enseñaba a los discípulos. Es decir, no se sienta solamente a descansar, sino hay un diálogo entre ellos y Él les está platicando una cantidad de cosas. Una de ellas es que se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos, y esta es otra de las señales, otra de las claves en el relato muy importante. La Pascua de los judíos, o la fiesta, era un acontecimiento también sumamente importante. Ya lo hemos meditado en otras ocasiones y más o menos lo sabemos. Esta celebración de la salida milagrosa de Egipto, que quedó en el inconsciente colectivo, en la historia del pueblo, y cada vez que lo recordaban se regocijaban por la forma tan sobrenatural como el Señor los había sacado y los había liberado. Entonces, esa fiesta, esa conmemoración se acercaba. La Pascua también tenía un contenido especial de comida. Era una comida ritual. Era una fiesta en la cual se comía. No en todas las fiestas se comía, pero en esta se comía. Entonces, por eso tiene aquí otro contenido importante en el relato.
Cuando Jesús miró y vio que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, uno de sus discípulos, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Como si al estar platicando con ellos acerca de la enseñanza que les estaba dando y sobre todo le está recordando que ya se acercaba la Pascua y en qué consistía y todo eso, es como si dijera, hombre, a propósito, aquí hay mucha gente, ya se hizo tarde, ¿cómo le vamos a hacer para que coman? Otro de los relatos paralelos dice que los discípulos le decían al Señor, ya despide la gente porque ya se hizo tarde y pues deben de irse a su casa a comer. Y ese relato paralelo dice que el Señor les dijo a ellos, denles ustedes de comer. Aquí el planteamiento es por medio de una pregunta, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero el que está relatando la historia nos dice, así como nos da la clave, dice, pero lo dijo para ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Esa manera muy didáctica, como ese maestro que hace una pregunta, pero que esa pregunta es solo el estímulo para que se busque una respuesta, es solo la manera de causar curiosidad. En mi rancho dicen meter aguja para sacar hebra, ¿verdad? Es decir, provocando que va a haber una reflexión, una plática ahí, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, para ver qué contestaría Felipe, como diciendo, a ver Felipe, ¿cómo le vas a hacer para darle de comer a toda esta gente, ¿no? Felipe, como que la toma en serio, ¿verdad? Y le dice, ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar pan suficiente para que cada uno reciba un poco. No sé cuánto sea el salario diario aquí, el mínimo diario, pero imagínense 200 salarios mínimos. Eso es mucho dinero, ¿verdad? Bueno, eran como 5,000 personas. Entonces, Felipe responde así como, no hay manera, no hay forma de alimentarlos. No sé qué podemos hacer al respecto. Pero otro de los discípulos que está ahí y está en la plática, Andrés, hermano de Simón Pedro, es decir, de nuevo, el que está relatando la historia, está ubicando a los protagonistas, así como para que nos familiaricemos con ellos, ¿verdad? Le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? El pan de cebada era el pan más sencillo de elaborar. También se le llamaba el pan de los pobres. No tenía nada de extraordinario, era el alimento mínimo necesario, ¿verdad? Lo que se podía hacer de la forma más sencilla y más pobre, pan de cebada. Yo me imagino que ahora el pan de cebada o de centeno es un lujo, ¿no? Pero bueno, en aquel tiempo no era así. Y 2 pescados. Otro de los comentaristas del Evangelio nos dice que estos 2 pescados eran pescados secos, listos ya para ser consumidos. No es pescado fresco, sino ya estaban secos, ya estaban listos para ser consumidos, y por eso les dice, esto es lo que trae este niño. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús respondió, díganles a todos que se sienten. Y esta es una indicación clave también para entender el relato, porque pues podían comer parados. Además no iban a comer tanto, no iba a tardar tanto la comida. Pero las claves que nos va diciendo, tenemos en mente la Pascua, tenemos en mente este acto del Señor, ahora tenemos en mente que la persona se sentaba o se sientan como si asistieran a un banquete. Es decir, en la casa la gente se sentaba a comer, ya en más de alguna ocasión hemos explicado que no eran las sillas como las nuestras hoy en día, pero se sentaban en el suelo, ¿verdad? En esteras, las mesas eran muy bajitas, pero pues así se sienta la gente en la hierba, en aquel lugar, se sientan y eran, dice, como 5,000 hombres. Y entonces ya podemos ver como la resonancia que hay en la mente de los que lo están escuchando, porque estos que lo están escuchando saben de la historia del pueblo de Israel, saben de estos acontecimientos, saben de estas palabras claves, y entonces como que les va haciendo sentido el relato. Jesús tomó en sus manos los panes, como si tuviera que ser tan reiterativo. ¿De qué otra manera puede tomar los panes si no es con las manos? Sí, pero no es ese el punto. El punto es que los toma con las manos, los eleva y da gracias.
Otro de las versiones de la Biblia dice que elevando los ojos. Y dice aquí, después de dar gracias a Dios, lo repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles a todos lo que querían. Esta historia tiene una cantidad de resonancias en la mente de lo que lo están escuchando. Como si ellos se dieran cuenta que lo que está reproduciendo es una versión de un banquete extraordinario relacionado con la Pascua y relacionado también con aquel acontecimiento milagroso cuando el Señor les dio el maná, aquella comida extraña, muy rara, pero que venía del cielo y que era dedicada para ellos. Entonces, todas esas resonancias están en la mente cuando se va diciendo esta historia. El Señor va reproduciendo las condiciones como si fuera un banquete. Él dedica el pan, lo parte y lo reparte entre estos que están sentados. Y otra de las resonancias en las mentes de los que están escuchando es esta referencia al Salmo 23, ¿verdad? Me haces un banquete en presencia de mis enemigos, ¿no? Es decir, aún en los momentos de mayor necesidad, el Señor tiene un propósito. Ahora, les decía, esta es la primera parte de la historia, va a haber una segunda parte y una tercera parte, no se la pierdan. Pero el punto aquí es, ¿qué aplicación tiene para nosotros? Les decía que nosotros hemos venido también por alguna señal sobrenatural que el Señor ha hecho en nosotros. Pero las señales, por más impactantes que sean, por más importantes que sean, no nos resuelven toda la vida. Si alguno de ustedes, el Señor lo ha sanado, o se ha vuelto a enfermar. De otra cosa, o de lo mismo, pero se ha vuelto a enfermar. ¿Sí me explico? Es decir, el hecho de que el Señor haga una señal no quiere decir que de ahí en adelante nosotros ya no vamos a necesitar la intervención de Él. No quiere decir eso, por un lado. Pero también quiere decir que Él está invitándonos a que nosotros lo incluyamos en esas necesidades, todas las demás que va a haber. Y particularmente aquella en la cual el Señor se convierte en la persona que nos va a nutrir. Es decir, Él se va a convertir en el artículo de primera necesidad. ¿Cómo dijimos que se llamaba nuestra meditación? Muy bien. Está poniendo atención, ¿verdad? Entonces, esto nos habla de que el Señor se convierte en eso que nosotros necesitamos para poder sobrevivir. Por esa razón, el Señor va preparando el terreno, va preparando los acontecimientos y los va dirigiendo para llegar a una conclusión. No es necesario que nos adelantemos y que lleguemos a la conclusión en este momento, sino que entendamos primero que Él ya ha hecho una señal en nuestra vida. Sí, no estamos aquí, ¿cómo decir?, como espectadores solamente, como para ver qué pasa. No estamos aquí porque no tuvimos otra cosa que hacer, o, si me permiten ser un poquito más atrevido, no estamos aquí solo para practicar el rito religioso, no solamente para estar aquí por cuestiones devocionales. El Señor ha capturado nuestro corazón. Y eso quiere decir, Él ha intervenido en nuestra vida de una manera que no solamente no lo podemos olvidar, sino que se ha convertido en un referente en nuestra vida. ¿Qué quiere decir un referente? Un punto, un objeto por medio del cual nos orientamos en la vida. Si no existiera ese punto de referente, nos confundiríamos. Eso es lo que ocurre con las personas que no conocen al Señor, que no sirven al Señor, que no tienen una causa en su vida, porque es muy fácil que se confundan. Si a alguno de nosotros se le olvida esa señal que el Señor hizo cuando se dio a conocer a nosotros, si a algún otro se nos olvidara, corremos el riesgo de confundirnos, porque perdemos el punto de referencia. No sabemos si estamos cerca o lejos, a la izquierda, a la derecha, atrás o adelante.
Y entonces por eso, al ser él el referente, por esa señal, ahí inicia, no termina, inicia ese proceso de relación con él. De tal forma, entonces, que ese proceso de relación con él va a tener adelante una cantidad de etapas, va a tener un horizonte muy amplio. Le llamamos horizonte a el rumbo, la dirección que seguimos. Literalmente el horizonte es esa línea que separa, esa línea horizontal que separa el cielo de la tierra, ¿verdad? Que está así como muy lejos, pues. Entonces, cuando tenemos un horizonte, quiere decir tenemos una dirección. Sabemos a dónde ir. Entonces, él se convierte en ese horizonte, en esa dirección a dónde ir, pero donde él la va dirigiendo. Por eso, si se fijan en esta historia, parece ser que el Señor los va llevando como a pasitos, como diciendo, a ver, dale para acá. Y luego le da para allá y le dice, ahora para acá. Y luego para allá le dice, ahora más para acá. Porque así se quedan ellos como sorprendidos, ¿no? El Señor dice, ¿de dónde vamos a comprar pan para alimentar a toda esta gente? En otras palabras, tengo la idea de alimentarnos. Es decir, la pregunta tiene una implicación. La implicación es la intención que él tiene, por esa razón hace la pregunta. Pero aparentemente la intención de él es demasiado ambiciosa. ¿Será que el Señor tenga para nosotros algo que sea demasiado ambicioso? Creo que no planteé adecuadamente la pregunta. ¿Será que el Señor nos esté ofreciendo algo que sea demasiado, que no sea suficiente para nosotros? ¿Será que el Señor nos está ofreciendo algo que no podemos capturar, que no podemos entender? Sí, claro que sí. No podemos entender todo lo que Él tiene para nosotros. No lo agotamos en nuestra mente, no lo agotamos en nuestra comprensión, no lo agotamos en el punto de vista. De tal forma que la respuesta adecuada no hubiera sido, ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar pan suficiente para que cada uno reciba un poco. La respuesta adecuada no hubiera sido esa, sino, ¿qué te tienes entre manos, Señor? ¿Qué estás preparando ahí? ¿Qué sorpresa nos tienes preparado? Pero la respuesta de Felipe se parece mucho a la respuesta de nosotros. No obstante que el Señor haya hecho señales sobrenaturales en nuestra vida y todo lo demás, ¿qué pasa cuando se nos presenta otra necesidad? ¿Qué hacemos generalmente? ¿Cómo reaccionamos típicamente los cristianos cuando se nos presenta una necesidad? Sufrimos, lloramos, nos dolemos, nos quejamos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿No? Cuando nos pasa algo así complicado. Y es como si Felipe pues le dice, no es posible. Aquí están 5,000 hombres, faltan las mujeres y los niños, no contaban, por eso no están incluidos en el número. Pero imagínense la cantidad de personas que eran. ¿Sí? Generalmente en un grupo hay más mujeres que hombres, como aquí por ejemplo, ¿no? Entonces de seguro eran más mujeres, pero como no contaban, no están incluidas en los 5,000. Pero entonces Felipe dice, no, pues espérate, no es posible. No es posible darle de comer a esta gente. Así como esa necesidad, ¿verdad?, que nos abruma de un de repente y que no sabemos cómo reaccionar. Esto es típico en nosotros, y Felipe nos está indicando que cuando nosotros reaccionamos así, estamos reaccionando normalmente. Quiere decir, cualquier ser humano reacciona así. Así que no se preocupen si se sorprenden, si se quejan, si se duelen, si se asustan. No se sorprendan, es normal. Solo que ahí no termina la historia. Y esa es otra de las cosas que nos enseña ese relato. El Señor no mete en problemas a Felipe solamente para abandonarlo y decirle, bueno, pues ahí te las arreglas, ahí a ver cómo le haces, ¿no? El Señor no hace eso. Como no lo hace con usted cuando usted enfrenta una necesidad urgente. Aunque se asuste, no le hace, pero el Señor no le va a meter en problemas para abandonarlo y decirle, ahí a ver cómo le haces. Ahora, es bien interesante esta clave que nos da el que relata la historia, el evangelista,
Pero lo dijo para ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Algo así como, sí, ante las necesidades respondemos con temor, respondemos a veces mal, o nos enojamos, o nos desesperamos, pero como si el Señor estuviera así diciendo, nomás quería saber cómo ibas a reaccionar. ¿Sí? Entonces esta historia tiene para nosotros una enseñanza especial. El Señor no hace algo espectacular, no cae un rayo del cielo, no pasa nada de eso. Simplemente, fíjense cómo los mismos recursos que había ahí son los que el Señor va a tomar. El Señor no hace magia. Y esto se los digo porque nosotros tenemos en mente esta manera de reaccionar muy combinada o muy influida por la magia. La magia es el mundo, ¿verdad? Así reacciona el mundo, por eso los magos tienen tanto éxito y son tan espectaculares. El Señor no hace magia. El Señor multiplica los recursos. No hizo salir de la nada el pan, ni los pescados. No los hizo así como decir abracadabra y ¡pah! Ya se produjo ahí, ¿verdad? Sino que Andrés, el otro discípulo, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí hay un niño. No es casual que fuera un niño. ¿Qué representa un niño? Para empezar, en aquel tiempo representaba algo mucho menos importante de lo que hoy en día es un niño. Cuando se habla de un niño, se habla de un muchacho menor de 12 años o aproximadamente de 12 años. Es decir, no es un niño de 5 años, de 6 años, de 7 años. No, generalmente es alrededor de los 12 años. Se le decía un criadito, es decir, un muchachito que ya había sido criado, que ya había sobrevivido. Es un muchacho que tiene más o menos esta edad. Pero los niños eran una molestia. Los niños no eran importantes. Los niños eran un fastidio. Por esa razón es que en cierta ocasión que se acercaron los niños al Señor y todos los demás, los discípulos corrían así como, váyase. No sé si a usted le dijeron alguna vez así en la casa cuando llegaba a visita, váyase por allá, muchacho. O muchacha, ¿verdad? No sé si a ustedes les dijeron así, pero así se usaba. Aquí hay un niño, alguien insignificante, que no trabaja, que no cuenta, no es un ciudadano, no es una persona, es un escuinclito, así dicen en mi rancho. Es un niño, pero este niño, este insignificante, este que no cuenta, tiene 5 panes de cebada. Lo que trato de enfatizar para ustedes es que aparentemente lo que había, ¿cómo decir? Pues no valía, pues. Imagínense que todos aquí en algún momento pues ya nos despidiéramos del culto, cada uno de ustedes tiene hambre, quiere cenar, pero no nos podemos ir, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ¿cómo lo vamos a hacer para cenar todos, verdad? Y alguien dijera, pues aquí traigo como 5 taquitos para todos. Y luego taquitos. Todavía dijera, traigo un plato de brisket, ¿no? Todavía dijera algo más nutritivo, ¿verdad? Bueno, pues estaba bien, pero taquitos. Entonces hagan de cuenta que dice 5 panes de cebada y 2 pescados, así como diciendo, no puede haber algo peor que esto, ¿sí? Pero eso, que es insignificante, que no representa nada, el Señor lo toma y entonces les dice algo así como cuando dice, díganles que se sienten, es algo así como, vamos a tener un banquete ahorita. ¿Con panes de cebada y pescado seco? No, espérense lo que va a pasar. Como si el Señor les dijera, no, ustedes no están entendiendo lo que está pasando, ¿sí? Jesús toma en sus manos los panes y después de dar gracias, es decir, los dedica, pero esta dedicación representa como si fuera el gran banquete, la gran comida rica, abundante, deliciosa, lo que ustedes se puedan imaginar de manjar. Como si fuera eso, lo dedica así. Imagínense que esta noche usted llega a su casa
y pues lo único que hay es un poquito de frijolitos y un pan o una tortilla. Pero usted dice, este es un banquete, le voy a dar gracias a Dios por esta magnífica cena que el Señor me ha dado. Algo así es lo que el Señor hace con eso que aparentemente es tan insignificante y tan sencillo, y lo reparte entre los que estaban sentados, y algo extraño pasa. ¿Qué es lo extraño? Que a estos miles de personas les reparte, les da lo mismo y les da hasta que quedan saciados. Este es un milagro y no. Es decir, a los ojos, ¿cómo diríamos? Críticos, a los ojos ajenos a todo esto, dirían algo así como, ¿y qué de milagroso tiene un pedazo de pan de cebada, el más pobre de todos los panes, y un pedazo de pescado asado? ¿Qué de milagroso tiene eso? ¿Alguien podría decir eso? Este es uno de los retos, este es uno de los desafíos que tenemos cuando valoramos lo que el Señor hace en nuestra vida. Ese es un reto muy, muy complicado. Hace un momento, hermano Efraín, dirigiéndonos en este momento de adoración, nos decía que es mucho más importante estar aquí que estar en la cárcel o que estar en el hospital, ¿se acuerdan? Estaba diciendo. Él está buscando estimular en nosotros esa capacidad de valorar lo que el Señor está haciendo. Pero el riesgo para nosotros es que no lo valoremos. El riesgo es que nosotros hayamos asistido esta noche y dijéramos algo así, ¿y qué de extraordinario tiene ir a Christian Life un miércoles más? ¿Qué de extraordinario tiene estar yendo con un salón ahí con su perorata de todo el rato, verdad? Sí. Ese es el riesgo que nosotros tenemos, que a veces el Señor nos ofrece algo que es resultado de su intervención, que es resultado de su ofrecimiento, pero nosotros pareciera que tenemos la mente en otro lado. Por eso era la razón de estar insistiendo en meditar en esa influencia del mundo. Porque cuando estamos influenciados de esa manera, no podemos valorar adecuadamente la intervención del Señor y la valoración del Señor. Sí. Si el Señor nos ha traído esta noche aquí, y probablemente ustedes están pensando en sus pendientes, en sus necesidades, en las cosas que tienen que hacer y todo eso, esta reunión no tiene nada de extraordinario. Y lo que están escuchando ustedes no tiene nada de extraordinario. Pero si le diéramos la oportunidad al Señor de que Él nos llevara a asomarnos, a mirar un poquito de otro escenario en el que estuvimos en riesgo de caer, entonces a lo mejor sí lo valoráramos un poquito. ¿Dónde estaría usted esta noche si el Señor no hubiera tenido misericordia de usted? Algunos de ustedes lo tienen muy claro, otros no lo tienen tan claro. Pero es que esta es la necesidad para poder valorar lo que el Señor está haciendo. El Señor ha estado preparando una mesa delante de nosotros, un banquete delante de nosotros. Pero ¿qué tenemos en mente nosotros por banquete? Yo no dudaría que más de alguna persona, cuando se le dio el pan de cebada y el pedazo de pescado, hubiera hecho, ¿y nomás esto? ¿No traen otra cosita más por ahí? No dudaría que alguien reaccionó así. Pero si alguien estuvo atento a cómo se fue dando toda esta historia, hubiera realmente el Mesías, ve nomás lo que acaba de hacer. No puede ser que él haya hecho todo eso de esta manera. Es esta forma cuando nosotros nos colocamos en la perspectiva correcta del Señor. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual están tan cegados nuestros ojos por esta forma como el mundo ha tratado con nosotros, que se las quiero ilustrar con una anécdota. Esto pasó, esto realmente es cierto, ¿no? Nomás para que vean cómo reaccionamos nosotros. Dicen que un maestro estaba en la escuela enseñándoles a los niños de segundo año de primaria, más o menos de 7 años los niños, le estaba enseñando esto de la comida que le estaba diciendo, el daño que hace la comida chatarra y todo eso. Y él tomó como ejemplo los nuggets de pollo. Y
y les dijo: los nuggets de pollo es algo muy malo. Está hecho con harina blanca refinada, grasas trans, realmente no tiene carne de pollo, un cuanto pellejito o algo así, es todo lo que se le pone. Es algo muy terrible. Y les estuvo explicando todo lo que era lo malo de los nuggets de pollo. Terminó su discurso, un buen rato les estuvo explicando, y luego al terminar les pregunta: ¿quién quiere nuggets de pollo? Yo, dice todos los tipos. Hagan de cuenta que así somos nosotros. Estamos viendo la enseñanza del Señor, estamos viendo la contaminación del mundo, y cuando menos acordamos nos atrapa el mundo y nos hace reaccionar como Él quiere. El Señor presenta un banquete delante de nosotros, pero ese banquete no es lo que usted se está imaginando. Y les confieso, a veces me impaciento cuando no logramos entender esta intervención extraordinaria y sobrenatural del Señor, porque seguimos obsesionados con lo que nosotros queremos, no con lo que el Señor quiere. Y por más acontecimientos sobrenaturales que haya, por más demostraciones de la bondad del Señor, de la provisión del Señor, de la intervención de Él, por más que haya a nuestro alrededor, nosotros seguimos diciendo: no tengo esto, no tengo aquello, me pasa tal cosa, me caigo otro fulano, y bueno, seguimos ahí abundando en todas las cosas. Yo soy ese pan, nos dice el Señor. Y a mí me encantaría que, como una manera de concluir esta meditación, pudiéramos tomar nota. Él es nuestro proveedor. Y está bien, acepto que digan amén rápidamente, pero quisiera que lo pensaran más detenidamente, para que cada que venga la angustia de ¿qué voy a hacer?, para que cada que venga la pregunta, para que cada que venga la necesidad, ustedes recuerden: el Señor dijo que Él era el pan, que Él era el proveedor, que mi vida depende de Él, no de mí. La siguiente mala noticia que le den, usted se acuerda de esta historia, y entonces pudiera decir: ¿no será que el Señor me está diciendo como a Felipe, ¿cómo vamos a hacer para alimentar a estos? ¿No será que el Señor tiene tal sentido del humor que pareciera ser que me pone en este escenario complicado para decir: ¿te va a dar miedo? ¿Te vas a asustar con esto? Nosotros caemos rápidamente. ¿Qué les parece si pudiéramos decirle al Señor: quiero entender que tú eres mi proveedor? Quiero que no se me olvide mañana, pasado mañana, la siguiente semana, que cuando vengan esas dificultades y esos momentos complicados y esas cosas que me hacen temer y todo eso, que no se me olvide: tú eres mi proveedor, tú eres el pan. Y si tú eres el pan, ¿qué otra cosa puedo necesitar? ¿Qué les parece si podemos pensar en todas nuestras necesidades, en todos nuestros afanes, en todos nuestros temores? Y si Él se convierte en nuestro proveedor, esos afanes y esos temores no van a ser más que bromas de las que en su momento nos vamos a reír. Cuando el Señor terminó esto y cada quien tuvo, podríamos decir, suficiente para comer, a nadie le hizo falta, yo creo que Andrés ha de haber dicho: y yo asustándome por de dónde íbamos a sacar el dinero. Así como nosotros, cuando veamos la intervención del Señor, y dijéramos: y yo asustándome por cómo le iba a hacer con esto. ¿Qué les parece si le decimos al Señor: sé tú mi proveedor? Yo sé que espero muchas cosas y pongo mis afanes y mis obsesiones en el trabajo y en los acontecimientos y quién sabe cuántas cosas, pero tú eres mi proveedor. Sé tú mi pan. ¿Qué les parece si le decimos a nosotros y se pónganse de pie?